Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Enviado especial de Grupo Imagen Multimedia allá a la zona de Palestina, quien nos tiene información relevante acerca de la situación actual de la crisis allá en la Franja de Gaza. Adelante, Juan Pedro, te escuchamos con tu reporte. Bienvenido a la primera emisión. ¿Qué tal, Horacio? Pues vuelven a sonar las sirenas y vuelven a los bombardeos. En esta ocasión no ha sido jamás, sino otra de las facciones radicales palestinas, la Yihad Islámica, la que ha iniciado el comienzo de nuevo de estos ataques. Minutos después de que expirara esta mañana la tregua de 72 horas, comenzaba con el lanzamiento de entre 15 y 20 cohetes sobre Israel que han caído en campo abierto sin causar víctimas, y la respuesta del ejército israelí ha sido inmediata con el bombardeo de las zonas norte y sur de la Franja de Gaza, junto con los barrios del este de la capital, que es justamente donde nos encontramos en estos momentos. Ha sido justo en este ataque sobre la capital el que ha provocado la primera víctima mortal civil desde el reinicio de las hostilidades. Ha sido un niño de 10 años que jugaba junto a una mezquita que ha sido bombardeada, el que ha muerto junto con otros 9 civiles palestinos heridos, según fuentes médicas palestinas. Los negociadores, Horacio, los negociadores israelíes se han levantado de la mesa en el Cairo, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado una respuesta contundente. Ha dicho que en estos momentos miles de familias palestinas de la parte norte están volviendo a abandonar lo que queda de sus hogares por el miedo, mientras los cazas y los drones, los aviones no tripulados israelíes, están llenando en estos momentos el cielo de Gaza. Juan Pedro, esta es la tercera ocasión que informamos sobre una posible tregua. Primero la de 3 días, la semana pasada, que se incumplió, después la humanitaria de 24 horas y después esta nueva también de 72 horas que lamentablemente no ha llegado a su fin de manera pacífica. Desde tu percepción como periodista, ¿crees que hay condiciones para tomar una nueva propuesta de tregua que se lleve a cabo rumbo a la paz y de esta zona? La verdad es que yo creo, Horacio, que lo que tiene que haber inevitablemente, Marcén, es al menos para otra tregua temporal, un alto el fuego temporal para seguir negociando, sencillamente por una razón fundamental, y es que desde la parte de Hamas y de las facciones palestinas tampoco se pueden permitir mucho más castigos sobre la sufrida ya población civil en la Franja de Gaza, y desde luego por la parte israelí tampoco la imagen que está teniendo y sobre todo las presiones que está teniendo por parte de la comunidad internacional. No se puede permitir de nuevo un nuevo bombardeo a gran escala sobre la población civil como hemos tenido en los últimos 29 días. De modo que yo creo, Horacio, que tiene que haber margen necesariamente al menos para otro alto el fuego temporal que pueda seguir negociando, bueno, pues no digo ya una paz duradera, pero sí al menos una paz permanente que tenga cierta estabilidad. Eso sí, es inevitable que para eso ambas partes, tanto israelíes como palestinos, tienen que ceder un poco, y desde la parte israelí fundamentalmente tienen que acceder sí o sí a levantar o al menos suavizar, como le está exigiendo el gobierno de Estados Unidos, el bloqueo absoluto que tiene desde hace años sobre la Franja de Gaza, porque de otro modo no solo se puede cometer una masacre humanitaria sobre la población civil como más, sino sobre todo también asfixiándola desde el punto de vista económico y social que tiene en estos momentos. Buen día, Juan Pedro Manzano. También te habla Paola Barquet y también quería preguntarte, ¿es cierto que hasta este momento pareciera que Israel es intocable a pesar de todas las cosas que se están cometiendo a lo largo de esta guerra, sobre todo por el papel de Estados Unidos, que lo siguen apoyando a pesar de estos crímenes de guerra contra los civiles que hemos estado viendo? Pero yo te quisiera preguntar si el papel de la ONU está siendo importante, porque definitivamente necesitamos hasta cierto punto disponibilidad por parte del líderes de los israelíes, Benjamin Netanyahu, pues para poder ceder un poco ante esta presión y que al final pues pudieran decir pues ya no vamos a seguir atacando, ¿no? Bueno, Pablo, pues te contesto a esta pregunta de una manera muy corta, para que todos los espectadores puedan también entender a qué me refiero y el papel que está teniendo la ONU durante los ataques masivos, los bombardeos masivos de los últimos días. Las escuelas de Naciones Unidas, las escuelas de la ONU que servían de refugio a los civiles palestinos, han sido bombardeados. A partir de ahí, pues todo el mundo puede entender cuál está haciendo el papel de Naciones Unidas en esto, que oscila entre ninguno y casi ninguno. Ahora, pero pareciera que esa actitud va a cambiar, porque entiendo que una de las principales preocupaciones de la ONU es que los pocos recintos que ha tomado para aquellos civiles que se quieren proteger tampoco están siendo, como nos lo estás informando, pues no están siendo respetados por los israelíes. ¿Hay algún momento en el que pudiera verse ahí un cambio de actitud?
Realmente no, yo no lo creo. Desde luego no motivada por la presión de Naciones Unidas. Tristemente, es triste admitirlo, pero hay que hacerlo así, como periodista hay que hacerlo así. El papel de Naciones Unidas es absolutamente insignificante en este conflicto. Israel no atiende en ningún momento a los requerimientos de la ONU y en el único momento que puede hacer cierto caso a cierta presión es la que viene por parte de Washington y del presidente estadounidense Barack Obama. A partir de ahí, el gobierno israelí es totalmente inmune a las críticas que se le puedan hacer por parte de Naciones Unidas o por parte de la Unión Europea. Juan Pedro, en estos días hemos visto parte de esta crisis bélica que, por supuesto, además de que acaba con inocentes, también lamentablemente hemos tenido que reportar la muerte de voluntarios y algunos casos de periodistas. Acerca de esto no podemos dejar de estar preocupados por ti y la presencia de la prensa en este lugar y, por supuesto, la ayuda humanitaria. Y me obligo a preguntarte cómo es el día a día de ustedes en un campo de batalla tan artero, tan traicionero como lo es el estado de guerra, para sobrevivir como tú lo has logrado hasta este día. En tu opinión, ¿cuál ha sido la experiencia en general de la prensa internacional en este lugar y qué trato le están dando? Bueno, la verdad es que, Horacio, tú sabes perfectamente, porque eres un gran profesional, que en este tipo, tanto en este tipo de conflictos como en cualquier otro escenario noticioso, el periodista no tiene que ser noticia nunca. Tristemente, en este caso además, la noticia son los civiles palestinos. En cuanto al trato de la prensa, bueno, pues es el habitual en cualquier conflicto bélico. Ambas partes intentan digamos, introducir su propaganda a través de los periodistas y, bueno, el trabajo de los periodistas tiene que ser suficientemente locuaz como para intentar cribar esta información de la propaganda. Y si es cierto, es que en los momentos más duros de los combates ha habido ciertas trabas informativas por parte del gobierno israelí, porque, bueno, pues se ha acusado a la prensa internacional de ser muy parcial en contra de los intereses de Israel y muy parcial a favor de los intereses palestinos. A decir verdad, yo no creo que esto haya sido así. Únicamente la prensa internacional nos hemos limitado a informar sobre lo que estaba sucediendo hasta el día de hoy, y lo que estaba sucediendo hasta el día de hoy es que ha habido una masacre humanitaria por parte de la aviación militar israelí, y las cifras están ahí. Hay casi 1.900 muertos por parte de la Franja de Gaza. Los 3/4 partes de las mismas son víctimas civiles, mujeres y niños y ancianos, mientras que por la parte israelí hay 68 víctimas mortales, la mayor parte de las cuales son soldados, son militares. Solamente 3 víctimas civiles. Las cifras están ahí. Y desde luego también ha habido esto también hay que comentarlo, una cierta cuestión por parte de algunas de las acciones palestinas más radicales que intentan evitar que no se filmen, que no se graben, que no se cuenten ciertos movimientos que ellos consideran secretos, y evidentemente ahí sí que tienes que trazar. Rápido, si es que las cifras, ahorita hacías alusión a las cifras son creíbles, porque entiendo que en muchas ocasiones son los mismos grupos que están en batalla los que otorgan estas cifras supuestamente oficiales. En el caso de los palestinos, pues es el grupo Hamas quien otorga estos documentos, como digo, entrecomillado, oficiales, en donde ahí vienen las cifras, y quisiera preguntarte si de verdad podemos confiar en ello. Sí, yo creo que sí, Paula, sin duda podemos confiar en ello por una sencilla razón, porque si bien es cierto que en otras circunstancias, en ocasiones anteriores, puede estas cifras estar, teñidas de cierta manipulación, en este caso concreto casi todas están atestiguadas por Naciones Unidas, que es quien fundamentalmente ha rubricado la masacre que se ha cometido sobre el pueblo palestino, básicamente porque casi todas las víctimas civiles de la Franja de Gaza estaban o bien en sus casas o sobre todo refugiadas en las escuelas que tenía Naciones Unidas, de modo que son víctimas que las propias Naciones Unidas, la propia ONU, ha contabilizado. Así que yo creo que efectivamente son cifras absolutamente viables y constatadas por los organismos internacionales, ya desde otro punto de vista también por nosotros mismos, los periodistas, que hemos visto una verdadera masacre como pocas veces en la Franja de Gaza. Juan Pedro Manzano, enviado especial del Grupo Imagen Multimedia allá a la zona de Palestina. Gracias por este enlace en vivo. Probablemente más adelante te pediremos una actualización. Gracias por tu reporte a la primera emisión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.